no vamos a hablar de la articulación del hombro, sino del complejo articular. ¿Por qué la articulación del hombro es un complejo articular? Bueno, porque está conformada por varias articulaciones, que vamos a ver cuáles son, que trabajan de forma simultánea y coordinada y permite que esta sea la articulación junto con la cadera que tiene mayor rango de movimiento. Es una articulación bastante compleja por esta razón. Ahora bien, antes de arrancar con el complejo articular, vamos un poquito a recordar, porque esta clase la hace la Arbelo, las generalidades o conocer con respecto a las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene una articulación? Bueno, una articulación tiene superficies articulares, tiene medios de unión, y esos medios de unión pueden ser activos y pueden ser no, son activos y pasivos. Con respecto a las superficies articulares, tenemos algún ejemplo de ellas, ¿okay? No son más que superficies articulares no son más que zonas de contacto que hay cercanas a la epífisis de los huesos, ¿sí? Y que generalmente están cubiertas de cartílago y harina. Son zonas de contacto. La congruencia articular viene dada para los diferentes tipos de articulaciones, viene dada a través de su forma. Y así tenemos, por ejemplo, la articulación glenumeral, una de las principales del complejo articular, que es de tipo esférica, mientras que la articulación pterocondroclavicular es de tipo silla de montar, y hay una articulación plana que es la acromioclavicular. Cada una de ellas, la congruencia la da la forma que tiene su superficie articular. Existen otras estructuras que cuando esa congruencia articular no es tan adecuada, como les estoy señalando acá con la cavidad glenoidea, que es más bien aplanada, versus una esfera que forma parte de la cavidad lateral, entonces allí hay otras estructuras de tipo fibrocartílago que pueden mejorar esa congruencia articular. Quizás para ustedes el que más les suena, el que más conocido es por todo el mundo, son los meniscos en las rodillas, que en el caso de los pacientes del día de hoy va a ser algo que se llama el rodete glenoideo o lábula. Vamos a ver con detalle. Con respecto a los estabilizadores pasivos, en las articulaciones tenemos esto que les estoy enseñando acá, que es la cápsula articular. La cápsula articular es como un manito fibroso que rodea prácticamente a esa articulación, mantiene las superficies articulares en contacto, es decir, y su inserción generalmente es muy cercana a la superficie articular. La función, evidentemente, de la cápsula articular es justamente mantener la superficie en contacto. Otro de los estabilizadores es el estabilizador pasivo. Otro de los estabilizadores pasivos lo vamos a tener a través de estos elementos que yo les estoy señalando en este momento, ¿sí? Y que se denominan ligamentos. ¿Okay? Los ligamentos son bandas fibrosas que son ricas en colágeno y que, como su nombre lo indica, de estabilizador, esa es la función que cumple. Prácticamente los ligamentos, como lo vemos acá a detalle, los ligamentos se pegan, se insertan, refuerzan las cápsulas articulares. ¿Okay? Y evidentemente que entonces la función es darle estabilidad a esa articulación, sobre todo para los movimientos extremos, de manera tal de cuidar que esa articulación no se salga, la superficie articular no se pierda, hecho que en clínica nosotros llamamos una luxación o lujación. La lujación es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares, la una por un lado y la otra por el otro. Esa es la función de estos estabilizadores. Y por supuesto también son estabilizadores pasivos, esos elementos que ya les dije, que forman parte para mejorar la congruencia
articular, como es el labrum, la rodilla, el menisco, ¿okay? Eso forma parte de los estabilizadores pasivos de la articulación. Tenemos también, aquí tienen de las articulaciones que vamos a hablar hoy, los elementos representativos de lo que son los elementos de ligamento. Ya los vamos a ver en detalle, y del labrum glenoideo. Los estabilizadores activos de las articulaciones están representados por la masa muscular y los tendones. Como verán, el complejo articular del hombro tiene una gran cantidad de ellos. Hay algo particular que tiene el complejo articular del hombro, que es la presencia de lo que se llama articulación falsa. Si ya comprendimos, ¿verdad?, con la explicación qué es la articulación falsa simplemente no tiene los elementos que le acabo de mencionar, es decir, las superficies articulares, puede no tener ligamentos, pero sobre todo la superficie articular. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es eso de que es una articulación? Bueno, es una articulación falsa porque, como lo vemos acá, un ejemplo de ella es la escápulo-torácica, que tiene una superficie ósea, como es la cara anterior de la escápula, ¿sí?, que se desliza a través del músculo que les estoy señalando, que es el, ustedes lo conocen, el subescapular, ¿okay?, y se desliza sobre la parrilla costal. ¿Okay? Entonces fíjense que ahí no hay superficie articular. Los movimientos que ahí se tienen son prácticamente de deslizamiento. Y la otra articulación falsa que vamos a tener a nivel del complejo articular del hombro, que está dado por esta articulación que se llama subacromial o subdeltoidea. Ahí tampoco hay una superficie articular, lo que hay es una gran bursa sinovial que se interpone, fíjense ustedes, entre el ligamento coracoacromial, ¿okay?, y el músculo deltoides. ¿Okay? Entonces, este es el laurete, el supraespinoso, y ahí el deslizamiento se hace básicamente sobre esta bursa. Esta bursa es una de las bursas que se puede inflamar cuando la gente dice, ay, tiene una bursitis. ¿Okay? La bursitis puede ser de cualquier bursa, porque en el hombro hay varias, pero acá, entonces, ella es una de las que muchas veces está implicada en ese tipo de patología. Ahora sí, vamos a entrar en qué es el complejo articular del hombro. El complejo articular del hombro es esa articulación que se da entre este elemento que tenemos acá grandote, que es el cíngulo pectoral, y la articulación glenohumeral. También se llama glenoideo. ¿Okay? ¿Qué es el cíngulo pectoral? El cíngulo pectoral es esta estructura que vemos acá, que prácticamente, esto que estoy enseñando, prácticamente es un puente de unión que hay entre el tórax o el tronco y el miembro superior. Y tenemos tres elementos importantes acá. La clavícula como esqueleto óseo, fíjense cómo mantiene una distancia entre lo que es el tórax y lo que tenemos acá, que es el miembro superior. Entonces, este cíngulo está representado por tres articulaciones. Una, la articulación externocondroclavicular. La otra es la articulación acromioclavicular. Y por último tenemos la articulación, que ya la vimos, que es la articulación falsa escápulo-torácica. La articulación esternocostoclavicular se da entre la primera costilla y el denominado manubrio external, el esternón. ¿Okay? Como lo vemos acá, este es un corte de qué tipo. Este lado está cortado, ¿verdad? ¿Qué corte es ese? Todavía no lo dominamos. Es un corte frontal. ¿Okay? Para ver a detalle lo que ocurre dentro de esta articulación. De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, esto tiene una cápsula articular, ¿okay?, que la une de dos lados, y tiene estos ligamentos que la refuerzan, que son los ligamentos externos claviculares, ¿okay?, que
tenemos anteriores, atrás, posterior, y también hay este ligamento, este es el primer cartílago costal, y por eso les dije que la articulación es interno-costo-clavicular, porque aquí también se articula, tiene un medio de fijación que articula la clavícula con la primera costilla, el cartílago costal. ¿Okay? No les voy a hablar de nombres de los ligamentos porque eso no tiene sentido, simplemente que ustedes sepan que esto tiene sus propios medios de fijación anteriores y posteriores y con la primera cartílago costal. La articulación escapulotorácica forma parte también del cíngulo pectoral y, como ya vimos, es una articulación de desplazamiento que permite que la escápula se desplace sobre la pared torácica. Esta es la articulación acromioclavicular, que también forma parte del cíngulo pectoral. Y fíjense aquí, este es un corte frontal. ¿Okay? Les estoy enseñando acá la cápsula articular. Fíjense que esta articulación tiene un disco en el medio que permite mejorar la congruencia articular entre el acromio y la clavícula. Tiene sus medios de fijación y, por supuesto, los medios de fijación lo vemos acá someramente, ¿ok? Es lo que les estoy señalando aquí. Ven que son ligamentos superiores e inferiores de la acromio clavicular, pero esos no son los únicos ligamentos que le van a dar estabilidad a esa articulación. Los ligamentos que le van a dar estabilidad más importantes son los que están fuera de esa articulación. Es decir, este ligamento, que es muy importante, es el ligamento acromio, coracoideo. ¿Qué es la coracoide? Esta es la clavícula, acromio y coracoide. Entonces, este ligamento acromio, coracoideo, ¿ok? Y estos dos ligamentos que vemos acá son ligamentos coracoclaviculares. Entonces, fíjense, la articulación la tengo aquí, donde estoy señalando en este momento. Y sin embargo, la gran estabilidad de esta articulación acromioclavicular no está en esta articulación, está justamente en estos ligamentos extrínsecos a ella. ¿Okay? Este es el ligamento trapezoide y el que está más posterior es el ligamento conoide que se inserta en el tuberculo conoideo de la clavícula. Entonces, el ligamento coracoclavicular, coracocromial, le va a dar estabilidad a la articulación cuando yo hago movimientos de elevación. Es decir, cuando yo hago esto, ¿sí? Y descenso, ¿okay? Hay movimiento en la esternoclavicular y también fíjense que es simultáneo, ¿okay? Si yo no tengo esto, yo tampoco puedo hacer esto, porque las dos se desplazan, ¿okay? Entonces, este ligamento me permite que la clavícula ascienda y descienda perfectamente. Mientras que cuando yo hago movimiento, por ejemplo, de abducción, ¿qué sucede? La clavícula hace una rotación así, rota como sobre su propio eje porque tiene dos puntos de apoyo, la esternoclavicular y la acromioclavicular. Y esa rotación se mantiene la estabilidad acromioclavicular por estos ligamentos que yo tengo acá. ¿Está entendido eso? Sí. Como que no. Aquí tenemos una lista de cadáveres, ¿ok? Aquí tenemos el ligamento coracoacromial, lo vieron, y tenemos una visión del ligamento trapezoide y ligamento conoide. Esta es la porción larga del bíceps. Ok. Con respecto a esto que acabo de decirles, ¿creen ustedes que cuando yo tengo una lesión a nivel de esa articulación coracoacromial, acromio clavicular, se ve comprometido el movimiento del hombro? Sí. ¿Verdad? Entonces, fíjense,
Esto es un detalle que les traje para que vean la aplicación de esto. Esto es la articulación acromioclavicular, pero miren lo que pasa cuando esos ligamentos se rompen. Aquí tengo este tipo 1, quiere decir una luxación, pérdida, ¿recuerdan? De la congruencia articular. Una luxación tipo 1 en donde hay ruptura de algunas fibras de esa articulación, ¿okay? Pero que cuando usted lo mira radiológicamente, que esto no es radiología, pero esquemáticamente, usted no ve que haya desplazamiento hacia ningún lado de esto. Esto se ve casi que normal. Pero cuando ya yo tengo ruptura de todos los ligamentos que me mantienen la acromioclavicular, ¿sí?, que está representado acá, ya ustedes ven qué pasa aquí. Hay una separación de la articulación, fíjense, se separa y hay un discreto ascenso, no es tan discreto, el ascenso. Y fíjense cuando se rompe el ligamento acromioclavicular, pero adicionalmente se rompen los coracos claviculares y lo que sucede. Fíjense dónde anda la clavícula, por allá arriba, a veces se va hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la masa muscular que exprime en ese momento. Esto es someramente, ¿okay?, la representación de lo que es la luxación acromioclavicular, ¿okay? Y es justamente por la ruptura del ligamento que daba estabilidad a esa articulación antes de lesionarse. Ya aquí esto entonces está respondido. Sí hay compromiso del movimiento de la articulación, porque recuerden que esto es un complejo articular. Entonces, todo lo que pase a nivel del cíngulo pectoral me va a, de una u otra forma, más grave, menos, o más o menos incapacidad funcional, pero sí va a comprometer la movilidad del hombro. Vamos entonces con la otra articulación que también forma parte de este complejo, quizás es la reina de las articulaciones, porque todas son importantes, pero esta es la más importante. Superficies articulares, tenemos la cavidad glenoidea, que es aplanada, ¿okay?, con una cabeza humeral que representa más o menos como el tercio de una esfera, ¿okay? Aquí tenemos entonces superficies articulares y aquí está representado lo que es sus medios de fijación. Medios de fijación, esta zona que les estoy enseñando acá, se corresponde, fíjense, llega hasta el cuello de la escápula y va aproximadamente por donde está el cuello anatómico del húmero, y es la cápsula articular. ¿Okay? Esa cápsula articular va a tener, esta quería mostrarle era la incongruencia articular que hay entre la esfera, ¿okay?, y lo aplanada que es justamente la cavidad glenoidea. Entonces, esta incongruencia, ¿okay?, es mejorada por la presencia de este rodete que es el labrum. Esto que se ve en rojo es el labrum, y esto que está abierto acá es la cápsula articular. ¿Okay? La cara, esta viene siendo la cara interna, por decirlo de alguna forma, de la cápsula articular, y fíjense que aquí tengo el labrum o rodete glenoideo. Ajá. Esto es una vista de qué tipo? Posterior. Lateral, ¿verdad? Yo estoy viendo de lado. Y esto es un corte frontal. Entonces, aquí vean la cavidad glenoidea y esta es la cavidad glenoidea. Y este segmento que vemos acá, ven aquí como un triángulo. ¿Okay? Y aquí también, estos rojitos, es justamente la presencia del labrum o rodete glenoideo. ¿Okay?
Entonces fíjense cómo el rodete hace esto, tratando de coartar un poco más esa cabeza humeral. Lo vemos en este corte. Y lo que viene siendo esto que ustedes ven acá es como la cara profunda pues, de la cápsula articular, que rodea por completo rodea la articulación, ¿ok? Porque recuerden que es un medio de fijación. Bueno, aquí hay muchas cosas que no les puedo decir, pero las voy a decir más adelante, porque aquí están los activos, los estabilizantes activos. Este elemento que vemos acá es, ¿a qué se les parece? La bursa subdeltoidea. Fíjense que está el deltoide y esta es la bursa. Esta es la articulación falsa. ¿Okay? Bien, entonces ya vemos el labrum, lo que hace y dónde está. Y aquí tenemos entonces la visión de la cápsula articular de la gleba umeralis. Cápsula articular de la gleba umeralis. Fíjense que este es el cadáver y esto. Esta es la cápsula, que la vemos acá, y esa cápsula tiene una serie de ligamentos que están adheridos a ella, y en la articulación glenohumeral vamos a tener el ligamento glenohumeral superior, que es el que muestra acá, y aquí tenemos en el cadáver, el ligamento glenohumeral medio, ¿sí? Y el inferior, que no se lo traje, pero el inferior viene siendo acá abajo. La cápsula articular del hombro tiene, de la gleba humeral, tiene dos puntos débiles. Un punto superior, que es el denominado intervalo de los rotadores, que está entre el tendón del supraespinoso y este es el tendón del subescapular. ¿Okay? Si yo lo llevo a donde debe estar, es más o menos este triangulito que vemos acá, el intervalo de los rotadores. Y la otra parte débil de la cápsula es inferior. ¿Qué quiere decir que sea débil la cápsula allí? Que por allí se puede salir la cabeza del niño, ¿okay? Cuando se mueva. Generalmente la rotación es anterosuperior, es decir, en esta zona, cuando de acuerdo al movimiento que yo esté haciendo, esta cápsula prácticamente está desnuda, ella sola con la cabeza humeral. Y si hay algo violentamente que me lleve a mí el brazo hacia atrás, ¿qué va a pasar? Se va a salir por allí. Esa es la lunación más frecuente que tiene la glenohumeral. Aquí vemos, miren el labrum de cadáver, ¿okay? Es esto que yo les estoy señalando acá. Fíjense cómo bordea toda la cavidad glenoidea para aumentar la superficie de contacto con esa esfera que es la cabeza humeral. Esto es una visión posterior de la cápsula articular. Fíjense que aquí en cápsula, aquí no hay ligamentos, es decir, hacia la parte posterior la cápsula articular es mucho más desprovista, digamos, porque no tiene ligamentos, es más delgada. Aquí se ha resecado la cabeza humeral para verla igualmente posterior o anterior. Vemos que esta es la cápsula, fíjense todos los elementos que tiene, no solamente la cápsula, sino los ligamentos. Aquí está el intervalo de los rotadores, ¿okay? Todo eso protege a la glenohumeral desde el punto de vista anterior, pero posteriormente tiene solamente esta cápsula articular. Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, cómo todo esto está reforzado por todos los elementos activos de la articulación. Para nosotros hablar de los estabilizadores activos, como les dije inicialmente, estamos hablando de tendones, estamos hablando de músculos. Tenemos que tocar tres regiones que circundan y forman parte de esta articulación. Una de ellas, en la parte posterior, es la región escapular. Esta es una vista posterior de esa región escapular. Aquí le quitamos los elementos superficiales
está representado por este gran músculo, que es el músculo trapecio, ¿ok? Aquí fíjense que no existe. Y le quitamos también este músculo, que es el músculo deltoide, ¿verdad? Entonces, la región escapular sí tiene un plano superficial que está representado justamente por el trapecio y por el deltoide. Cuando yo lo quito, fíjense cómo la articulación glenohumeral está totalmente cubierta, recuerden la de la cápsula, ¿okay? Desnuda, y miren cómo aquí no se ve absolutamente la articulación. ¿Qué elementos tenemos en esta región escapular? Los elementos del manguito rotador. El manguito rotador ya ustedes deben conocerlo, está representado por este músculo 9, que es el supraespinoso, infraespinoso y el terredominal. ¿Okay? Entonces, esos tres músculos forman parte del manguito de los rotadores y faltaría un cuarto que ya está aquí adelante, ¿verdad? Que es el subescapular. Pero entonces, en esta región escapular vamos a tener el manguito rotador, pero también vamos a tener otros elementos activos, como son este músculo que llega al ángulo superior-interno o superomedial, que es el músculo elevador de la escápula. Tenemos el romboide mayor, número 11, y el romboide menor. ¿Por qué nos interesan estos músculos y la región escapular? Pues porque para los movimientos de este complejo articular en conjunto, recuerden que la escápula, bueno, eso lo vamos a ver, pero la escápula se mueve cuando yo hago los movimientos del hombro, ¿verdad? Entonces, todas estas masas musculares están implicadas en el movimiento también que yo haga de mi complejo articular. Esa región escapular tiene, por supuesto, elementos vasculonerviosos. Aquí lo vemos, esta es la arteria y el nervio supraescapular. La arteria supraescapular viene del tronco tirocervical y pasa, como lo ven acá, fíjense cómo se va desde superior y más anterior hacia posterior por la escotadura escapular, ¿ok? Supraescapular. Y se distribuye, por supuesto, en los músculos de la región que vienen siendo supraespinoso, infraespinoso y telespino. Igualmente, el nervio supraescapular va a inervar, que llama el plexo colateral del plexo braquial, va a inervar a los músculos supra y infraespinosos, y fíjense cómo aquí del supraescapular hay una ramita que se va hacia la cápsula articular de la glenohumeral. Otro de los elementos que nosotros vamos a tener en esta región escapular y que es de muchísimo interés es la formación de estos diferentes espacios, ¿okay? Que se han denominado, son tres, uno lateral, uno medial y uno inferior. Por estos espacios van a pasar elementos vasculares y nerviosos de la parte anterior hacia la posterior de la región escapular. Entonces, creo que tengo una mejoría aquí. Bueno, ok, aquí está lo mismo, pero un poquito más claro. Aquí tenemos entonces un espacio articular, un espacio cuadrangular que es lateral, un espacio triangular que es medial y un espacio inferior. Este espacio o área cuadrangular ahí se denomina el espacio axilar lateral y el medial es el espacio axilar medial. El que está abajo es el espacio axilar inferior. Aquí no hay dificultad pues para recordarlo. Lo que sí, fíjense, que tiene sus límites cada uno de esos espacios. Aquí les puedo decir que el telemayo y el telepinor hacen esto, ¿sí? Hacen esto, y esto está cruzado por la porción larga del tríceps. Lo que quiere decir que si yo les pregunto ahorita cuáles son los límites del espacio axilar medial, ustedes van a saber los dos más este, ¿sí?
Entonces, la diferencia entre uno y otro es que uno va a ser medial y el otro va a ser lateral. ¿Okay? Entonces, por el espacio cuadrangular o axilar lateral entra el nervio axilar, el rama terminal del plexo braquial, con la arteria circunfleja humeral posterior. Esto es de suma importancia porque fíjense la cercanía que hay entre estos elementos vasculonerviosos y la articulación glenohumeral. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo lesiones de la articulación glenohumeral, y cuando le hablo de lesiones, lo más frecuente allí es las luxaciones de hombro. Fíjense si esto se va hacia abajo, ¿qué pasa con estos elementos? Entonces se puede lesionar el nervio axilar cuando no tenemos una luxación de hombro. ¿Okay? Por el espacio medial, axilar medial, va a entrar la arteria escapular, circunfleja escapular, que es rama de la subescapular, esta que está acá. Esta es la subescapular, que es rama a su vez de la arteria axilar. Esto ya ustedes tienen más o menos que conocerlo por las clases prácticas. Entonces, si yo les preguntara qué inerva a la articulación glenohumeral, por supuesto que tenemos el nervio supraescapular por un lado y tenemos algunas ramas del nervio axilar. ¿Okay? Otra región que forma parte de este complejo articular es la denominada región deltoidea. Aquí tienen una vista posterior de lo que es el deltoides, ¿okay? Y aquí tenemos una vista pues anterior con resecado, tanto la clavícula no está aquí, pero resecada la parte anterior que seguiría siendo en el surco deltopectoral donde termina. Entonces, los límites de la región deltoidea son sencillos porque prácticamente está justamente por arriba, tienen la clavícula, ¿okay? Y como ven acá, en la parte posterior y en la parte anterior, los dos surcos, ¿okay? Anterior y posterior, bueno, el anterior no lo tengo acá que va con el pectoral, el surco deltopectoral, y si yo trazo una línea circunferencial, ¿okay? En su borde inferior, esa es la zona de la región deltoidea que contiene al músculo deltoides y adicionalmente la bursa subdeltoidea. ¿Okay? Como les dije, recuerden que esto es una articulación falsa. ¿Qué importancia tiene esto? Miren los elementos, aparte de la articulación por supuesto, pero aquí está este elemento que tenemos, este ligamento transverso, ¿okay? Y este que desciende acá, esta porción larga del bíceps. ¿Okay? Entonces, las lesiones a este nivel pueden comprometer no solo el músculo deltoides, sino también la porción larga del tendón del bíceps. Aquí fíjense que está nuevamente a detalle con la diferencia que esto es una vista anterior, ¿okay? De los espacios, el cuadrangular, ¿sí? Que es lateral, y este que es medial. Se me olvidó decirles que por el espacio axilar inferior es por donde se hace posterior el nervio radial. Entonces, ¿quién pasa por allí? El nervio radial. Con la arteria braquial profunda. Ok, y la otra zona que indiscutiblemente está también en relación con la glenohumeral es la región axilar a través de sus diferentes elementos que la conforman. Aquí está el surco deltopectoral, que es el límite anterior superior a la clavícula, y el surco el inferior. La región axilar, aquí tenemos entonces parte de su pared anterior y aquí tenemos la pared posterior. Fíjense que la relación de la pared posterior de la región axilar está directamente en contacto con la articulación glenohumeral. Este es el músculo es este que les estoy señalando. Esta es una vista anterior, recuerden.
Eso es el músculo, ¿qué? Subescapular. Aquí tienen el proceso coracoideo. ¿Ah? El cerrato anterior. La belleza, el subescapular, esta es la fosa subescapular. Este es pectoral, sí. Este sí. ¿Se la quiere llevar al revés? Ok. Y este es subescapular. ¿Ok? Este que tenemos aquí, ¿quién será? El teres. Este es la porción larga del tríceps, ¿ok? Porque fíjense la dirección que lleva, va hacia el cuello de la escápula, donde está el tubérculo intraglenoideo, ¿ok? Y este es el músculo latissimus dorsi. Parte de estos músculos, todos los que he mencionado hasta ahora, forman parte de los estabilizadores activos de la articulación. Y esto se lo traigo no para repasar el plexo braquial ni la arteria axilar, sino justamente para que ustedes vean la ubicación de la articulación del complejo en general, ¿okay? Pero de la articulación glenohumeral y la acromio clavicular con los elementos nobles de la región axilar. O sea que lesiones a nivel de la articulación glenohumeral pueden interesar elementos nobles de la economía, sobre todo nerviosos, en los casos de lunación. ¿Okay? Bien. ¿Qué hacen esos músculos? Hay una cosa que se llama la coaptación articular. La coaptación es, si yo tengo mi esfera que es más grande que la glenoide con todo el agua, ¿verdad? La coaptación es que yo pueda hacer esto, para que yo pueda mover esto y no se me sale, ¿sí? Entonces, esto es física. Fíjense, aquí tienen los llamados coaptadores transversales. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo una mano aquí, haciendo esto, agarrándome, ¿sí? Yo estoy coaptando para los movimientos que yo voy a hacer. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a empujar, ¿sí? La cabeza humeral hacia la glenoide. ¿Entienden eso? Entonces yo tengo coaptadores transversales, anteriores y posteriores, hacia acá y hacia acá. ¿Y cuáles son los que acabamos de ver? ¿Okay? Hacia la parte posterior tenemos el subespinoso, el infraespinoso y el terespino. Y hacia la parte anterior sigue el supraespinoso jalando, ¿sí? Por donde él se inserta, hacia la fosa, y el subescapular, pero ahí yo le puedo poner otros. El pectoral mayor, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, el pectoral mayor, el menor no, porque no llega para allá. ¿Okay? Entonces el pectoral mayor, el subescapular y el manguito rotador son coaptadores transversales. ¿Okay? El manguito completo y el pectoral. Y hay coaptadores laterales también. ¿Okay? ¿Cuál es por excelencia? El músculo deltoide. Recuerden que el deltoide tiene 7 fascículos, tiene unos posteriores, uno medial y uno anterior. Entonces, ¿qué hace? Justamente esto, lo que usted está viendo, es lo que hace físicamente para coaptar la articulación el músculo deltoide. Y además, porque hay unos longitudinales. Coaptadores no, aquí el longitudinal es el deltoide, pero también la porción larga del bíceps y la porción larga del tríceps. ¿Okay? Entonces, la coaptación se da por ese grupo de estabilizadores activos que me hacen esto transversalmente y los que longitudinalmente, ¿qué hacen? Ascienden la cabeza, o sea, es un equilibrio entre el ascenso de la cabeza en la articulación y el descenso. ¿Okay? El coracobraquial también entra dentro de esos coaptadores
longitudinal. Ahora bien, vamos a ver rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos movimientos que hace el complejo articular del hombro? Bueno, tenemos los movimientos que ustedes conocen ya, de flexión y extensión. Yo hago flexión de hombro y hago extensión de hombro. ¿Okay? Cuando yo hago este movimiento, yo puedo partir de un punto de referencia que es mi plano coronal, hacia adelante, hacia atrás. ¿Sí? Esto es la flexo-extensión del hombro. Movimiento bastante amplio, porque fíjense que yo la flexión la llevo hasta acá. Aquí son 90 grados. Y aquí 90 más. Con dificultad, pero bueno. Ok. Flexo-extensión. Tenemos el movimiento de aducción. Aducción es acercar el miembro hacia la línea media, ¿verdad? Pero la aducción no es solamente esto. Yo puedo hacer una aducción, ¿sí? Haciendo esto. Sin embargo, para yo hacer una aducción, yo necesito hacer ¿qué otro movimiento? Una flexión. ¿Ah? Flexión. ¿No? Aducción con flexión de hombro. Porque si yo quiero hacer la aducción completa no llega aquí, la aducción llega acá. Esto también es un movimiento de aducción, ¿sí? Pero este movimiento en aducción no es puro, está combinado con una flexión de hombro. Si no, no puedo llegar hasta la línea media. ¿Okay? Ese es el movimiento de aducción. El movimiento de rotación, piensa que tiene todos los movimientos de esta articulación, todos. Rotación lateral y rotación medial. Rotación lateral, mi hombro, mi brazo está pegado al tronco. Esto es rotación lateral, también llamada rotación externa. Y esto es rotación medial. Pero la rotación medial no llega aquí. La rotación medial llega hasta acá. Esta es la rotación medial completa. Y tiene que estar acompañado de qué movimiento? Extensión del hombro. Fíjense ustedes que yo tengo que hacer esto, ¿sí? Acá arriba para llegar a mi rotación completa. Entonces, rotación lateral, rotación medial, y este nivel de rotación, el mayor rotador medial es el músculo subescapular. ¿Okay? Los otros, es decir, el supraespinoso y infraespinoso del espino, son rotadores externos. No son rotadores tampoco. ¿Ok? El movimiento quizás más complejo y más estudiado biomecánicamente es la reducción del hombro. La reducción del hombro, como lo ven acá, es la separación de ese miembro superior hasta yo llegar a la abducción máxima, que son 180 grados. Aquí no lo voy a mostrar con esto, pero para que ustedes vean, aquí se representa cada uno de los movimientos, ¿okay? Aquí hasta los 90 grados, 45 grados, 160 y los 180. Fíjense cómo la escápula se va separando, ¿okay? Va rotando a medida que se va separando el hombro, la articulación, ¿okay? Y llegar al máximo. Fíjense cómo este movimiento, y por eso existe esa articulación falsa, para que este cuerpo de la escápula deslice fíjense todo lo que se desplaza, ¿okay? Y asimismo vean cómo la clavícula, a medida que yo voy haciendo la abducción, cuando yo llego acá, miren que esto está rotando sobre sí mismo, y fíjense el ángulo que describe la clavícula es bastante amplio. Si yo no tuviera los ligamentos, recuerdan, los corajes claviculares, o los tengo rotos, yo esto no lo puedo hacer. Quizás este movimiento sí lo pueda hacer, pero de ahí en adelante no puedo. ¿Okay?
bueno, más que el dolor no va a dejar. Entonces, bueno, en términos generales, y fíjense que para yo hacer los 180 grados, yo tengo que lateralizar poco la columna, porque si no, no puedo. Que es, mírenlo aquí, está más conocido que yo, fíjense, con lateralización, ¿ok? Ese es el movimiento de abducción. Y bueno, el rey de todos es la circunducción, que es, bueno, yo diría el movimiento más perfecto y más completo que tiene la articulación del hombro, y que a nivel deportivo, si no existiera, bueno, había deportes que estuvieran muy limitados, ¿okay? Y la circunducción no es más que la combinación de todos los movimientos del complejo articular del hombro, ¿ok? Mira, no se me había visto. Bueno, por eso es lo mismo, está más bonito. Yo pensé que no lo había. Bueno, aquí hay una visión superior. Fíjense cómo en esta visión superior ven la coartación transversal subescapular, el bandito rotador y por supuesto por debajo de esto estaría el pectoral mayor. ¿Okay? Bien, esto es una imagen 3D, una topografía 3D de la región de la escápula y de la articulación glenohumeral. Vamos a ver ahora, ya se sabe todo. Les traigo un poquito de para qué sirve todo esto, que no lo aprenda y lo sepa. Pues la aplicación clínica que van a tener ustedes durante mucho tiempo va a ser la radiología. ¿Okay? Y yo, si sé anatomía, yo puedo saber más o menos qué estoy viendo, ¿verdad? Aquí, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo se llama esto? Cavidad glenoidea, muy bien. ¿Y este pico que tengo aquí, raro? Recuerden que la radiología es superposiciones de imágenes, no es 3D, ¿ok? Entonces yo estoy aquí adelante, esto debería ser algo así como el proceso coracoide, podría ser, ¿verdad? Esto que tengo acá arriba, ¿qué es? El acromio. La clavícula, y esto que tengo acá es El acromio. el acromio. Aquí tengo la Cabeza del húmero. cabeza humeral y bueno, El húmero como acá. bien. Vamos a ver si vemos algo raro aquí. O no vemos nada. La clavícula no. No lo juro, pero oigo. La clavícula. Está desplazada. Aquí pasa algo. La clavícula. Ajá, ¿qué pasó? La clavícula. La clavícula, mírenla por dónde anda, está perdida. Esto es una lujación acromio clavícula. Clavícula. ¿Okay? Fíjense aquí, esto es normal, Lo grave. y miren del otro lado. ¿Ven? ¿Cómo se separa? Claro, esta no es tan grave como esta. Aquí probablemente qué ligamentos no se rompieron. El de. Se rompieron un poquito. Los boracos claviculares. Mientras que acá se rompieron todos. Sí. ¿Okay? Los acromios claviculares, evidentemente, y los boracos claviculares. Aquí probablemente esté roto solamente el segundo, solamente los boracos, Acromio clavicular. acromio clavicular. ¿Okay? Es por el desplazamiento que se ve en la articulación. Sí. Ok, muy bien. Rayos X AP de hombro, bueno, ya ustedes más o menos, esto que tiene el número 1, ¿quién es? Número 1. El acromio, número 3. La clavícula. El número 9, ¿qué será? La escápula, ¿qué parte de ella? Borde superior de la El Borde superior. ángulo medial, pues, ¿sí? Está hacia allá, medial, ¿verdad? Ok. Este es el ángulo medial, superior. ¿Y aquí qué tenemos? La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, esto que tengo yo aquí en el 9, viene siendo el cuello de la escápula, ¿ok? Y aquí tengo el húmero.
¿Qué elementos serán el 8 y el 6? El 8, ¿dónde está el 8? ¿Qué hay por ahí? ¿Cómo se llama? El tubérculo Tubérculo mayor y tubérculo menor. sí, ¿Qué hay ahí? los tubérculos. La tuberosidad. ¿Sí? No es una clase de radiología, pero es para que ustedes vean. Y mire, este está fracturado por la unión. Esto está fracturado por la unión. Sí, la Esta es cabeza la de radiografía de un niño. ¿Ok? Los niños tienen un núcleo de crecimiento. Ese núcleo de crecimiento es el que va a hacer que el hueso crezca hasta que ya crece más. la metástasis. ¿Ok? Entonces, esta es la placa de un niño. Cuando ustedes ven esto, lo primero que tienen que preguntar es el niño, ¿verdad? Ya les enseñó su lámina, ¿verdad? Aquí están las tuberosidades. Esa es la metástasis. Igual, ahí no cambia nada. La diferencia es que usted lo va a ver separado. Mientras más chiquito el niño, más separadito va a ver que es un núcleo de crecimiento. Vamos a ver. Vemos algo aquí. Raro. ¿Ah? ¿Hay algo raro? ¿Qué? Y ese salió ahí. El número, miren por dónde anda. Ay, sí, es verdad. Es una Anda por las costillas. ¿ok? Ahí se rompió, probablemente. Hermano, pero Y el aquí número se fue lesionar muy lejos. el nervio, sobre todo el nervio. Anda perdido, ¿no? Muy bien. Miren acá, esto es una resonancia magnética de hombro, ¿ok? Y les traje esto para que cada ustedes me digan quién es el 16. ¿Quién es el 16? Yo ¿Quién tampoco. será? La cavidad La cavidad craneana. Aquí y aquí. Esto es La cabeza del número. numeral. Vamos a ver quién será el 9 y el 2. El 9 es la clavícula El 2. y el 2 es el acromio. La clavícula y El acromio. el abdomen. La El de 37 es este señor que viene para acá. Ese es El músculo supraespinoso. espinoso. El subescapular va a venir desde acá. ¿Ok? Este está en la fosa supraespinosa, ese es el supraespinoso. ¿Ok? Y esto que ustedes ven aquí es esto que ven acá. Este es la zona, aquí está algo del glenoideo. Este 35 que está ahí es este triangulito que ustedes ven acá. Y ese es el glenoideo. Esto es para que ustedes vean cómo se ve esto a nivel de un estudio como una resonancia. Y aquí, bueno, no me voy a detener porque estamos de poco mejor. Pero esto es una vista lateral en donde yo voy a ver la cavidad glenoidea, el rodete glenoideo, ¿sí? El verdecito claro, este es la cápsula articular. ¿Okay? Y por supuesto, entonces aquí están todos los componentes activos. Aquí tenemos el supraespinoso, infraespinoso, teremino, fíjense los coartadores, ¿recuerdan? Le dice teremino. La porción larga del tríceps